La impresión 3D es un proceso en el que un conjunto de materiales se unen o solidifican bajo control informático para crear un objeto en tercera dimensión. Existen tres tipos de materiales utilizados para la fabricación de estos alimentos. El primero son los imprimibles nativos. Estos son los más simples, son aquellos que no tienen la suficiente capacidad para poder destruirse fácilmente sin potenciadores de flujo adicionales, como lo sean hidrogeles, glaseado de pasteles, queso blando o el chocolate. Luego tenemos a los imprimibles no nativos. Estos, pues como su nombre lo dice, requieren potenciadores de flujo adicional para facilitar la extrusión. Entre estos están el arroz, la carne, frutas y verduras. A estos se les necesita añadir hidrocoloides aprobados y utilizados en la industria. Por último tenemos a los ingredientes alternativos. Estos son componentes de subproductos de los procesos agrícolas con propiedades biológicas o sensoriales de interés para la impresión 3D. Entre estos también se encuentran las proteínas de insectos que también se pueden llegar a utilizar para la impresión 3D. Los carbohidratos, utilizados por encima de su punto de gelatinización, ayudan en la extrusión y mejoran la retención de la estructura del alimento tras la impresión. Estos no se imprimen de manera nativa, entonces se requiere un procesamiento previo. La adición de agua o de algún agente gelificante puede mejorar la impermeabilidad de estos alimentos. La composición de la grasa afecta las propiedades organolépticas y físicas de los alimentos impresos. La composición y estructura de los triglicéridos rigen las características del material, como el intervalo de fusión, índice de grasa sólida y la estructura cristalina. El contenido de fibra puede dañar la imprimibilidad, causando atascos o cambios en textura y otras propiedades. Como ya conocemos, las proteínas son un componente muy importante de los alimentos. Estas pueden ayudar en procesos de impresión de base líquida que se rigen por mecanismos de gelificación e hidrogelificación. La interacción de las proteínas con otros factores puede llevar a la desnaturalización y dañar la textura. Por ejemplo, al incorporarse la estructura de la transglutaminasa, esta ayuda al puré de carne a mantener sus propiedades rugosas. Los softwares en la impresión de alimentos 3D desempeñan un papel crucial en el diseño, la planificación y la ejecución del proceso de impresión. Entonces nos permiten a los usuarios crear modelos tridimensionales que deseen. La configuración de parámetros de impresión, como lo viene siendo la temperatura, velocidad y otros factores específicos, así como también la personalización de texturas y composiciones. Todo para que sea personalizado al usuario. En esta, las capas se depositan mediante una boquilla de jeringa móvil cargada con el material suministrado para la extrusión. Al enfriarse, cada capa se fusiona con la anterior y así se da la estructura deseada. Una de las ventajas de usar la impresión basada en extrusión es que se puede extruir simultáneamente una amplia gama de materiales alimenticios para crear una comida completa. Sin embargo, el método requiere de un material con la capacidad de destruirse fácilmente por la punta de la boquilla, y al mismo tiempo poder soportar el peso de las siguientes capas impresas sin llegar a deformarse. Este motor conectado al cabezal de impresión coordina el movimiento de la jeringa. Un pistón hidráulico émbolo empuja el material fuera de la boquilla para la exposición capa por capa. Este es el más simple de los procesos, sin embargo es incapaz de fabricar diseños complejos de estructuras 3D y también es difícil de sostener en el procesamiento posterior. Ahora tenemos los componentes de este proceso de impresora 3D, tenemos la plataforma que es donde se va a estar dando el trabajo, el polvo sin usar que es el que se va a usar para la formación del alimento, el esparcidor de polvo que pues el polvo lleva con los ingredientes y nutrientes de nuestra elección, la pieza donde se va a estar formando nuestro alimento, las gotas del aglutinante que van a estar cayendo para unir nuestros fragmentos, el cabezal y el sistema de posicionamiento que se va a estar moviendo conforme vaya avanzando el proceso. Y como ya se mencionó anteriormente, hace unos segundos,
Este se basa en la utilización de un aglutinante. ¿Y qué es un aglutinante? Este es un material capaz de unir fragmentos de una o varias sustancias por efectos de tipo exclusivamente físicos. Esto se va a pulverizar sobre un lecho de polvo material a imprimir y luego se compacta en sección transversal. Este proceso se repite hasta que se llegue a tener la estructura deseada y además nos permite tener color, una amplia gama de colores en la estructura dependiendo del aglutinante que vayamos a usar. Esta radica en la acumulación controlada de gotas del material suministrado. Capas de partículas sólidas se unen mediante un material líquido impreso en un proceso térmico en el que se genera la presión suficiente para empujar las gotitas desde la boquilla. Estas tienen utilidad el relleno de superficies o decoración de alimentos como galletas, pasteles y pizzas. Al ser productos simples, una vez terminada la impresión no se requiere un post-procesamiento. Las gotas se van depositando de manera uniforme en la estructura de soporte hasta que se llegue a completar el proceso. En estas hay capas de biomateriales y cultivo de células vivas con una plataforma biocompatible adecuada para la deposición del biomaterial. Luego se desarrollan las propiedades mecánicas necesarias y bueno, con esto como podemos ver es como se llega a dar la impresión de carne 3D. Y esta carne una vez cocinada y llega a tener las mismas propiedades organoeléctricas y sensoriales para el usuario y llegando a ser casi imperceptible la diferencia. Esta es una tecnología que aplica un láser de potencia para fusionar partículas de polvo de un material. Lo compacta capa por capa hasta reproducir una estructura tridimensional. Para la siguiente representación tenemos un invitado especial. Stan Lee, figura, no real. Primero lo que se hace es mezclar muy bien lo que vayan a ser los ingredientes de nuestro alimento objetivo para luego, una vez ya bien mezclados, ponerlos en nuestra cama de poder. Ahora dejamos que el proceso se haga de manera automática en esta cama mientras nuestro amigo Stan Lee lo supervisa. La cama de poder va a contar con una plataforma que va a estar ayudando a que nuestro material suba y baje y esté en constante movimiento hasta completar el procesamiento capa por capa del alimento objetivo. Una vez terminado el proceso, sacamos nuestra estructura 3D entre el polvo y el polvo no usado se va a esparcir para quedar listo para una nueva ronda de impresión. Ahora dejemos que Stan pose junto a su creación. Ahora tenemos algunos ejemplos de impresoras 3D que están a la venta en el mercado. La ChefJet cuenta con materiales como el chocolate, el azúcar, la proteína y está basada en la técnica de binder jetting. La Candifa 4000 trabaja básicamente con lo que es el azúcar y está basada en la técnica del láser. La Aurobotics Revolution trabaja más que nada con colágeno, gelatina, glinatos, quitosano y está basada en la técnica de la bioimpresión. Esta misma impresora nos puede servir para imprimir carne en 3D. Por último, la Smurf BX trabaja con lo que viene siendo chocolate o material para pasteles y esta está basada en la técnica de la extrusión. Que las personas tengan estas impresoras y sea tan simple como descargar estos archivos y tener la comida deseada, así como el hacer llegar estas tecnologías a lugares necesitados y combatir el hambre y la falta de recursos, llegando más rápido la comida a la mesa del consumidor, es uno de los grandes retos que tiene esta tecnología a futuro. La creación de comidas con diferentes formas, colores y combinaciones de sabores es una de las grandes características y que se espera explotar con mayor intensidad en el futuro. Lo que a mí me parece más interesante de esto es la preparación de fórmulas alimenticias con los nutrientes para prevenir enfermedades o proteger la salud del individuo.
Esto es importante para dar un mejor enfoque al perfil nutricional, reemplazando algunos ingredientes con alternativas saludables y así controlando la cantidad de comida o calibrando los niveles de los nutrientes. El empaquetamiento de alimentos se refiere más que nada a una manera creativa de facilitar un marketing y el testeo de estos alimentos con los usuarios. Imaginemos un mundo donde le puedes dar una galleta a un niño a base de brócoli con forma de dinosaurio, llegar a diseñar una bella pieza de chocolate a tu propio gusto, que una persona con diabetes o hipertensión pueda diseñar y escoger los componentes nutricionales a su beneficio sin llegar a tener que perderse de diferentes sabores o hasta comerte la cara de tu tío. Estas técnicas solo se han probado con pocos alimentos y la mayoría de ellos con bajo valor nutrimental. Dificultad de diseño para que el alimento se produzca y pueda salir por el extrusor. Dificultad en la estabilización del alimento. Se necesita de conocimiento de ingeniería aplicada para alimentos, pérdida de calidad sensorial y la falta de aceptación social. A medida que esta tecnología avanza, es importante considerar y abordar cuestiones éticas relacionadas con su uso. Asegurarse de que los materiales utilizados en la impresión de alimentos sean seguros para el consumo humano es fundamental. Entonces, se deben de establecer estándares y regulaciones para garantizar la seguridad alimentaria y prevenir posibles riesgos para la salud. Podrían surgir cuestiones relacionadas con los derechos de autor y la propiedad intelectual, especialmente si se imprimen alimentos diseñados por otros. Entonces, es necesario establecer normativas claras para abordar estos problemas. Me parece importante abordar las cuestiones de equidad para garantizar que esta tecnología no agrave las desigualdades alimentarias existentes y que esté disponible y accesible para diversas comunidades. La automatización asociada con la impresión de alimentos 3D podría tener implicaciones en términos de empleo en la industria alimentaria. Es importante considerar cómo se gestionará el posible desplazamiento laboral y cómo se podrían crear nuevas oportunidades de empleo. Se podría tener un impacto ambiental dependiendo de los materiales que se utilicen. Entonces es crucial considerar la sostenibilidad de los insumos, la eficiencia energética y la gestión de residuos asociada con esta tecnología. Con el desarrollo creciente de esta gran tecnología, solo nos queda esperar a lo que nos depare el futuro. La impresión 3D es un proceso en el que